¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Corintios, capítulo 11, del versículo 2 al 16. Primera de Corintios 11, versículo 2 al 16. Lo tenemos ahí, leemos juntos entonces. Dice la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Como le decía entonces, el título del sermón de hoy es Sumisión ante el Señor, el cual esta va a ser la primera parte. He definido hacerlo en dos partes. Y al repasar el texto del sermón de hoy, vino a mi memoria las épocas cuando recién comenzaban el cristianismo, hace ya algunos años atrás. En esos tiempos allí, en la iglesia donde iba, las discusiones teológicas no pasaban sobre la comprensión del proceso de salvación o sobre cómo entender algún atributo divino. No había discusiones de ese tipo de teología. En cambio, una de las preguntas que generaba horas de charla en las reuniones entre pastores y obreros que participaban, yo ya era adolescente pero estaba ahí sirviendo a la iglesia, la pregunta que por lo general dedicaba horas intentando dilucidar cómo entenderlos, era la pregunta siguiente: ¿velo para las hermanas sí o velo para las hermanas no? Dice, bueno, sí, era eso. Por allí uno que está, mi mamá les puede dar testimonio que era así, horas y horas ahí peleando por eso. Era uno de los grandes temas teológicos de aquella época. Esto llevó en algunos momentos a que las hermanas adoptaban la idea de ponérselo. Por lo general las más ancianitas era como que se animaban primero, ¿no? Hacían
daban como no el primer paso, y después, bueno, las otras también lo hacían. Hasta una época particular, ¿no? Estando en esa iglesia, ya era una obligación. Todas las hermanas, ahí de los miembros, digamos, ¿no? De los más chiquitos, 12, 13 años, la hermanita ahí, todas para arriba, poniéndose velo. Algunos se ríen, porque más de uno le habrá pasado, ¿no? Y sí, ¿no? Después venían diferentes tipos, ¿no? Unos los más largos, ¿no? Otros, algunos pobres, una hermana se olvidaba y bueno, pañuelito así sacaba, igual la veía con el pañuelo en la cabeza. Esas cosas raras. Pero bueno, era lo que pasaba en esa época. Lo llamativo de todo, que justamente por eso me hizo recordar todo esto, es que este era el texto con el cual se armaban todas esas discusiones, ¿no? Discusiones altamente filosóficas, porque había que, encontrarle y cada uno a su postura, y eran horas y horas y horas. Y este era el texto de cabecera, porque no hay otros textos que hablen tan puntualmente de ese tema. Y lo más llamativo que quiero decirte al comenzar, que es justamente lo que me da un poco de gracia, es que el tema de nuestro texto aquí no se refiere en sí mismo si las hermanas deben ponerse el velo o no. Ese es el gran problema. Cuando lo estudias, te das cuenta que no es el tema del texto ese, si las hermanas tienen o no tienen que ponerse el velo. Y damos gracias al Señor, luego en tono de broma, pero damos gracias al Señor que uno va pudiendo comprender y va venciendo algunos prejuicios, ¿no? Y está bien, Dios sabe y Él conoce cada cosa. Pero bueno, no es en sí el tema del texto, el hecho si me pongo o no me pongo el velo. Yo no, en realidad, no, las mujeres. El texto apunta en realidad a un problema que no se soluciona con ponerse o no ponerse una mantilla en la cabeza. El gran problema del cual el texto habla es el problema del corazón. Y ya sea de un hombre o una mujer, que lucha con no querer someterse a la autoridad que Dios puso. Y eso no solamente, y como vamos a ver en este texto, no está solamente hablándole a las mujeres. Si vos vas a ver conmigo el texto, te vas a dar cuenta de que aquí el texto está hablándole tanto a hombres como a mujeres. Así que, muchachos, si ustedes pensaban que se iban a escapar hoy y se iban a quedar tranquilos diciendo, bueno, hoy le toca a las hermanas, no. Hay para todos, para ver en este texto. Hoy vivimos una época en la cual la palabra someterse, para muchos es hasta un insulto, esto de hablar de someterse. Nuestra enseñanza de hoy plantea tratar sobre la verdadera sumisión, sobre cómo se logra y cómo esa actitud glorifica a Dios. Hoy arrancamos con una nueva sección de la epístola hasta el capítulo 11, versículo 1. Veníamos con una sección particular y hoy arrancamos con una sección nueva que mantiene el hilo de pensamiento con lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan cómo cerramos el pensamiento en lo que veníamos hablando? Si ustedes se acuerdan y me hace memoria y no se me distraiga, era puntualmente decir, sea lo que hagan, sean que coman, sean que beban, se hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y el apóstol termina diciendo, imítenme, así como yo imito a Cristo. Y eso va a ser la motivación, el ánimo que necesitan para glorificar a Dios. Al vivir de una manera que da la gloria a Dios, están pareciéndose cada día más a Cristo. ¿Está bien? Y de acuerdo a ese hilo de pensamiento, se centra la sección que empezamos aquí del capítulo 11 hasta aproximadamente finales del capítulo 14. Vamos a tener una sección larga con diferentes temas, pero que apuntan a una gran situación de varios conflictos particulares. Estos conflictos particulares eran problemas que habían allí en la iglesia de Corinto, con situaciones que tenían que ver con las reuniones públicas, así como la de hoy, como la tenemos nosotros aquí. Había varias particularidades de cosas que estaban pasando en la iglesia que el apóstol, ¿se acuerdan que habíamos visto que los hermanos le habían escrito y que él se había enterado? Y entonces empieza
a ver cada una de esas situaciones particulares. No les voy a adelantar para no spoilear toda la carta, pero ustedes van a ver y van a ir avanzando y van encontrando conmigo diferentes situaciones y cosas que tienen que ver con situaciones particulares que tenían que ir afrontando. Esta entonces es el primer problema. El problema que va a tratar es respecto a contiendas que empezaban a generarse con una parte de los miembros de la iglesia que entendían que ahora, estando en una nueva vida en Cristo, las actitudes machistas deberían ser desechadas y dar una igualdad total entre ambos sexos. Ese era uno de los primeros problemas y que se refería a situaciones que tenían que ver con los hermanos en reuniones públicas o en situaciones no del hogar o de su intimidad, sino públicas. El apóstol va a explicarle que aunque es cierto que estando en Cristo el valor de las personas es el mismo, algo que el judaísmo, por ejemplo, había descartado, tratando a las mujeres casi como objetos, no debían permitir ni que el machismo, ni que un naciente feminismo, como había allí, que estaba pasando, invadiera su mente generando contiendas. Si cuando lo estudiemos vamos a ver que empezaba a haber problemas por esto, entonces él va a decir, aquí no se trata de machismo o se trata de feminismo, no defender ninguna postura al respecto, sino de glorificar a Dios de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Ese es en sí el resumen para que usted entienda, para comenzar. Por eso va a dar el texto un marco correcto para entender cómo es la sumisión que Dios deseaba de ellos. El tema para nosotros también es altamente relevante en una sociedad que no quiere saber nada con el tema de que hombres o de que mujeres tengan que someterse. ¿Está bien? Y ese es el tema entonces de este pasaje. Los creyentes deben vivir en una sumisión que agrade a Dios. Ese es el tema de nuestro sermón de hoy. Los creyentes deben vivir en una sumisión que agrade a Dios. Y nuestro sermón nos va a dar 4 enseñanzas al respecto, de las cuales, por razones de tiempo, hoy solamente vamos a ver las 2 primeras. ¿Está bien? Hay 4 enseñanzas que el texto nos da respecto a la sumisión que a Dios le agrada. La primera de las enseñanzas es que la sumisión que viven los creyentes fue establecida por Dios. Esa la encontramos en el versículo 2 y en el versículo 3. La segunda enseñanza es que la sumisión que viven los creyentes debe ser aplicada correctamente. Ese es del versículo 4 al versículo 10. La tercera enseñanza es que la sumisión que viven los creyentes no define su valor delante de Dios. Y la última enseñanza es que la sumisión que viven los creyentes debe ser evaluada correctamente para no dar lugar a contiendas. Versículo 13 al 16. Como te dije entonces, hoy vamos a ver solamente las 2 primeras por razones de tiempo y porque hay bastante para explicar. ¿Me va siguiendo hasta acá? Genial. La primera de las enseñanzas entonces, dijimos versículo 2 y versículo 3, la sumisión que viven los creyentes fue establecida por Dios. Repetimos versículo 2 y versículo 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Al comenzar entonces a ver el texto de hoy, vemos que hay una demostración afectuosa hacia los corintios. Raro, ¿no? Como él venía, pero acá para y da como una felicitación. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí, dice aquí, ¿no? El texto. A pesar de tantas situaciones que hasta acá hemos visto, hay ánimo en el corazón de Pablo al ver cómo todavía ellos confiaban en su guía y liderazgo espiritual. A pesar de que muchas veces se habían desviado. A pesar de ver cómo todavía estaban ahí, ya hemos visto varios capítulos, cómo se habían desviado de un montón de cosas. Aún así, Pablo está contento por ver que todavía están confiando en él y por eso le están consultando y entonces él les da su respuesta, su consejo. Los alaba también, ¿por qué? Dice la segunda parte del versículo 1. Porque retienen las instrucciones
o mejor dicho, la palabra más clara y para instrucciones, tradiciones, tal como Él se las había entregado. Es la idea de, les enseñé algo, les expliqué algo, y eso ha sido por usted una tradición, algo que han mantenido con el tiempo. ¿Está bien? Obviamente tenían, como ya lo hemos visto, muchísimo que mejorar. Pero el corazón del siervo de Dios aquí, en él estaba la confianza y por eso los alaba. ¿Cuál era la confianza que tenía? Que aquel que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él tenía la confianza de que, aunque veía que había un montón de situaciones para mejorar, igual Dios iba a llevar a buen puerto la obra allí en Corinto. A pesar de que muchas veces pareciera que las iglesias locales sufren como golpes de olas que parecieran derrumbarla, si se mantienen fieles en seguir creciendo en la instrucción fiel de la palabra, y no solo en instruirse, sino también en obedecerla, se sostendrán sobre un fundamento sólido. Eso es una realidad. ¿Está bien? Es la esperanza que tenemos de seguir poniéndole a la palabra en primer lugar, en el lugar más alto, y no solamente en enseñarla correctamente, sino en aplicarlas en nuestra vida correctamente, a pesar de las luchas que tengamos, a pesar de lo que tengamos que padecer, podemos confiar de que Dios seguirá sosteniendo a la iglesia. Y no solamente la sostendrá, sino también que la va a hacer crecer. Los corintios estaban reteniendo parte de la enseñanza, pero había cosas que tenían que seguir mejorando. Les dio como un principio de alegrarse, de ver que estaban consultando, pero ahora vamos a empezar a ver que él empieza a aclarar algunas cosas. Por eso es que le dice que había algo, versículo 2 dice, quiero que sepan, quiero que sepáis. Él había algo que quería que supieran. Este algo era un principio teológico, era algo de teología que los iba a ayudar a resolver situaciones prácticas dentro de sus reuniones. Él primero iba a presentar un principio teológico, una idea, una doctrina, para que luego ese principio teológico les iba a servir para cómo tenían que actuar ante situaciones puntuales que ellos estaban viviendo. Y la idea aquí miren que dice, sepáis, la idea de saber en este caso es un concepto de entender con claridad al observar algo. La idea aquí, la palabra para saber, es la palabra en griego oida, que es la idea de algo que se puede conocer con bastante claridad sencillamente si se lo explica, si se lo ve, si se lo entiende, si se lo experimenta. ¿Está bien? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 te da una idea de entender esto. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. ¿Por qué estaba seguro de que la visita no había sido en vano? Bueno, porque ellos lo habían visto. Habían visto lo que Pablo había estado haciendo mientras estaba en Tesalónica, y entonces habían entendido correctamente al ver la situación que no había sido en vano. ¿Se entiende entonces la idea? Claramente había una cosa que él necesitaba que entendieran con claridad. Ellos tenían cierta idea, pero tenían que comprender totalmente. Te dije que era una idea teológica. Bueno, ¿cuál era la idea teológica que tenían que comprender? La idea teológica que ellos tenían que comprender es que hay un principio de sumisión o de subordinación, y que ese principio fue determinado por Dios. ¿Está bien? El principio de sumisión es un principio que Dios determinó. ¿Y cómo es ese principio de sumisión? Bueno, lo tenemos siguiendo nuestro versículo 3. Tenemos roles establecidos de autoridad. ¿Cuál es lo primero que dice? Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, de toda la humanidad, incluida su iglesia. Ese es el primero de los roles. El segundo de los roles, según nuestro texto, el varón es la cabeza de la mujer. Está hablando aquí respecto al matrimonio. El marido es la cabeza de su esposa. Y el tercero de los principios, de los roles dentro de este principio teológico de sumisión es Dios, hablando del Padre, es cabeza de Cristo. Este es el principio de sumisión. Esta es la teología que él quería que entendieran primeramente. Cristo, la cabeza de toda la humanidad, incluida los creyentes.
El esposo, el marido, cabeza de la autoridad sobre su esposa. El padre, cabeza de Jesucristo. Ahora miremos estos conceptos con más tranquilidad para poder entenderlo. ¿Qué te parece? Dice, lo primero que vemos es que Cristo ha recibido del Padre toda autoridad para gobernar sobre toda la creación, por lo que un día juzgará a todo ser humano. Eso nos dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces, en un sentido, Cristo es la cabeza de toda la humanidad, por eso un día Él va a juzgarlos a todos, porque Él está... El Padre lo designó como la cabeza, la autoridad máxima sobre toda la humanidad. Pero también de una manera gloriosa, que creo que es a lo que acá el texto quiere resaltar. Acá el texto no tanto quiere resaltar la idea de Cristo como cabeza de toda la humanidad, sino lo que más quiere resaltar a Cristo como la cabeza esencialmente de la iglesia. Dios ha determinado que Cristo sea la única autoridad de toda la iglesia universal. Y cuando hablamos de la iglesia universal, de todos los creyentes. Jesucristo pagó el precio de la redención de cada creyente, por lo tanto es merecedor de que su iglesia se someta a Él y obedezca su instrucción. Dice, hablando de Jesucristo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Está bien? El siguiente, lo que sigue luego de dar la explicación entonces a Cristo como la cabeza de la iglesia es el esposo como cabeza de su esposa. O sea, el esposo es la autoridad designada por Dios de la esposa dentro del matrimonio, en el sentido de que tiene la responsabilidad de ser su guía como protector y como proveedor. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven? Cristo, cabeza de la iglesia. El hombre, cabeza, autoridad sobre la esposa. Versículo 29, hablando sobre lo mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Si Cristo es quien sustenta y cuida a la iglesia, el marido tiene la responsabilidad de sustentar y cuidar a su esposa. Y ella, la esposa, ha sido llamada dentro de los roles establecidos por Dios a ser su ayuda idónea de una manera sumisa. Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de su esposa. Dios ha establecido eso. Así como la iglesia se somete a la dirección y a la guía de Cristo, así también la esposa tiene que someterse a la guía, a la dirección espiritual de su esposo. De esa manera, ambos muestran dentro del matrimonio un reflejo, obviamente imperfecto, de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Nuevamente, Efesios capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia, Cristo y su iglesia, el marido y la mujer. Una imagen, una muestra, la gloria al mundo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. La última parte de este principio teológico, ¿cuál era? Dios, el Padre, cabeza de Jesucristo.
Por último, se nos muestra que aún habiendo igualdad en poder y autoridad entre el Padre y el Hijo, Cristo se sometió voluntariamente, poniéndose bajo la autoridad del Padre, haciendo la voluntad justamente del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, Jesucristo hablando, diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Él podría haberlo hecho, Él era Dios, pero Él decidió ponerse bajo la autoridad de su Padre, por lo tanto hace la voluntad del que me envió. ¿Se entiende? Él tenía toda autoridad como para decir, no quiero hacerlo. Pero Él se puso bajo la autoridad de su Padre y por lo tanto, dice Él, no vine a hacer mi voluntad a esta tierra, vine a hacer la voluntad de mi Padre, porque en todo le obedezco. Ahora bien, y este es el punto para poder comprender la esencia de este principio teológico. Este principio teológico que te estoy contando, esta doctrina que te estoy contando, demuestra la virtud que lo gobierna y lo hace posible. Atrás de que este principio de sumisión se pueda cumplir, tiene que haber una virtud. ¿Cuál es esa virtud? El amor. Claramente, para que haya este proceso que te he explicado, para que estas verdades puedan ser hechas, es porque hay amor. Por amor el Padre envió a su Hijo al mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que por ese amor envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor también el Hijo dio su vida por su pueblo. Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo las amo y doy mi vida por ellas. Por amor el esposo guiará a su esposa, dando su vida por ella. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Ven? Cristo ama a su iglesia, da su vida por ella. El marido, como ama a su esposa, da su vida por ella. Por amor, ella se sujetará a él. El amor gobierna este principio, ya que provee a la voluntad del deseo de someterse. ¿Se acuerdan que hemos visto en más de una ocasión? Amar no es un sentimiento tanto como un mandamiento. ¿Hay sentimientos en el amor? Claramente que sí, pero en sí es un mandamiento que tiene que ver con una voluntad, con una decisión de amar. Con tomar una iniciativa sin depender del otro y hacer algo por el otro, aunque el otro tal vez no se lo merezca. Eso es amor. Dar antes que recibir. El amor gobierna todo este principio. Por amor el Padre dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, ¿en quién me complazco? Mateo capítulo 3, versículo 17. Por amor el Hijo se somete a la autoridad del Padre diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, ¿se acuerdan? Si puedes pasa de mí esta copa, pero como te amo y me someto a vos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por amor el Hijo, siendo cabeza de la iglesia, nos amó primero. Primera de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Por amor, el creyente se somete a la voluntad de Cristo respecto a todo, inclusive en los que nos pide respecto a someternos. Juan 14:15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Para poder obedecerme, tienen que amarme. Si no me aman, no me van a obedecer. Si me aman,
me van a obedecer, incluido la sumisión, porque es parte de mis mandamientos. Y si yo les mando a ustedes a someterse, porque me aman, lo hacen. En definitiva, entonces, hermanos, sin amor ferviente no hay sumisión. Muy difícil. Tal vez pueda haber alguna temporal. A veces los papis logramos que nuestros hijos se sometan, a veces no, amenazándolo, pero tarde o temprano se rebelan o buscan maneras de esquivar. Pero ¿cómo es la forma cuando los niños, cuando lo aman? A veces no, cuando el papá se pone ahí triste y la mamá triste, como que ahí no, el changuito se da cuenta y dice, uy, creo que esta vez me pasé, ¿no? Y va, ¿no? Y la abraza y dice, bueno, perdón, mami, te voy a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento se da cuenta que está lastimando a alguien que ama. Y aún en su necedad, como que, ¿no? Se da cuenta. Bueno, eso es una ilustración para entender cómo nosotros necesitamos ese ferviente amor. Porque sin ese ferviente amor no hay posibilidad de que podamos someternos. Aún, hermanos, cuando el Señor nos disciplina, nos ama. O sea que cualquier tipo de situación está llena y impregnada de amor. Y mi reflexión respecto a esto entonces, hermano, es, respecto a esta primera enseñanza, ¿cómo te ves ante esta verdad? ¿Te está costando someterte de acuerdo al rol que Dios estableció? Porque acá no tiene que ver con que seamos una iglesia medio dura. Es la palabra de Dios que dice que te tenés que someter. Ya sea como, si sos hombre, a Cristo, ya sea en un sentido, si sos mujer, en parte a tu esposo, o a tu futuro esposo en su momento, pero vas entendiendo esto, entonces, ¿te está costando? Estás pensando tal vez, me parece que mejor no me voy a casar. O sea, ¿estás pensando? ¿Considerabas al amor como el fundamento de tus relaciones? O dicho de otra manera, ¿ves que el amor es lo que regula tu relación con los demás? Y por último, como una última pregunta, ¿estás buscando cada día en tus devocionales que tu amor por el Señor sea mayor? Porque es parte de la vida devocional del creyente. La segunda enseñanza, te dije, es que la sumisión que viven los creyentes debe ser aplicada correctamente. Versículo 4 al 10, lea conmigo, dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Luego de dar la enseñanza respecto a la teología que nos lleva a la sumisión, lo siguiente que aparece ante nosotros es la utilización de ese principio en situaciones puntuales. Lo que está viendo en este versículo son aplicar ese principio que primero enseñó a esas situaciones particulares de los corintios. Aunque muchas veces tenemos la tendencia a desear rápidamente principios prácticos de la Biblia en alguna porción que nos ponemos a leer,
tenés que ser cuidadoso en nunca ponerte a pensar en asuntos prácticos sin antes revisar la teología que el pasaje te da. A veces somos rápidos, queremos empezar a buscar a ver qué tiene para decirme acá Dios sobre lo que estoy pasando, ¿no? Y hay que ser cuidadoso con eso. Un gran mal de nuestro tiempo es la lucha contra el pragmatismo, que sencillamente el pragmatismo es el deseo de querer obtener o conocer soluciones que me aseguren el éxito ante los problemas de la vida. Tengo cierto problema, bueno, necesito un texto que me ayude a atacar ese problema, porque quiero salir de ese problema. Y es a causa de ese pragmatismo que hoy es tan común en muchas iglesias, que hay muchos, ya no predicadores, sino supuestos gurús, ¿no? Como personas súper preparadas para atender todas las necesidades de las personas. Difícilmente escucho un concepto teológico, pero ellos ya le encuentran. ¿Y qué hacen? Bueno, como estamos dentro de la iglesia, en vez de utilizarte un libro de psicología, trae la Biblia y te da un texto puntual que él piensa que tiene que ver con el problema de la persona y problema solucionado. Es muy común hoy ver libros que te dan 10 métodos para ser feliz en el matrimonio. O cómo ser millonario en solo 30 pasos. Uno dice, ¿cuál es ese libro, pastor? No, es una forma de decir. Y esta clase de libros en realidad se parece más bien al viejo cuento para niños. ¿Se acuerdan de ese viejo cuento que decía dar la vuelta al mundo en 80 días? O sea, un libro de fantasía, en realidad. El gran peligro es que vos podés encontrar soluciones prácticas sin considerar en lo que Dios piensa al respecto. O sea, lo que su palabra define como bueno o malo. Ese es el gran problema que podés tener. O que tal vez manipulando un pasaje en tu deseo de querer obtener rápidamente una aplicación, la hagas sencillamente decir al texto algo que el texto no decía. Por lo que es necesario que recuerdes que para poder adquirir sabiduría para la vida cristiana, que es lo que queremos todos en un sentido, siempre es fundamental vivirla a la luz de una comprensión diaria de la teología. No podés sacar de tu vida la teología. ¿A qué me refiero con teología? O sea, al estudio de Dios y de sus atributos. De acuerdo entonces al principio de su misión, entonces aquí el apóstol pasa a tratar situaciones particulares que tenían que ver con la iglesia de Corinto y también que tenían que ver con costumbres relacionadas a aquella época, que en muchos casos son diferentes a las nuestras. Algunas de las costumbres que había en aquella época vamos a ver que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso te decía cuando comenzamos que tal vez alguna de las cosas por las cuales está hablando de cubrirse el cabello y de velo tiene que ver con situaciones que tenían que ver con una costumbre de algo que pasaba en aquel momento. La primera situación que encontramos, que es el versículo 5, es la de exhortar a los hombres que al asistir a las reuniones públicas, al momento de orar o de profetizar, cuando aquí habla de profetizar la palabra, el contexto de la palabra es bien de proclamar la palabra o tal vez bien de declarar situaciones a futuro, ya sea en orar o profetizar en situaciones públicas, lo haga el hombre sin cubrirse para no afrentar su cabeza. Así dice versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? ¿Cómo es esto? Bueno, mira. Era común, hermanos, que en aquella época, en los rituales paganos, a la hora de la adoración y de los sacrificios, los hombres que participaban se cubrían sus cabezas a modo de devoción a sus dioses. Si vos has visto alguna película de estas, todavía en este tiempo, ¿no? Cuando hay supuestamente algunos ritos así medios raros, así, ¿no? Con películas así, tipo de investigación, así, cuando llegan a la parte del rito están todos encapuchados. Bueno, eso era una costumbre pagana en aquella época.
Cuando llegaba el momento de que los paganos adoraban a sus dioses, los hombres, ¡pum!, se ponían una capucha. Los judíos también habían adoptado mucho tiempo antes la misma costumbre para sus oraciones, pero no como un mandato de Dios, sino como una tradición de hombres. Habían entendido mal una situación particular. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, cuando él baja del monte, que él baja con toda la gloria de Dios? Entonces, ¿qué hace Moisés? Se tapa porque la gente se empezó a asustar. Bueno, los rabinos, utilizando eso que pasó, como siempre, ¿no? Lo cambiaron, le hicieron una modificación y dijeron, bueno, como eso le pasó a Moisés, entonces nosotros cuando vamos a orar, también todos nos ponemos la capucha. En ninguna parte de la ley era este un mandamiento, sino que era algo que los hombres habían establecido. Entonces, por esa tradición, que no era un mandato de Dios, sino una tradición de hombres, los judíos la hacían. Entonces, siendo eso, por un lado, una señal para identificarse de los paganos con sus dioses, y siendo que para los judíos, para los judíos, una señal de adorar a Dios que Dios no había dado, entonces les anima a los corintios varones a mostrar una diferencia clara con el mundo. Si en aquella época los mundanos, los gentiles, se cubrían para adorar a sus dioses, y si los judíos, supuestamente obedeciendo a Dios, se cubrían a la hora de adorar, entonces él está diciendo, ustedes no hagan eso. ¿Con qué propósito no lo hagan? Para no ser afrenta para su cabeza. ¿Quién era la cabeza de los hombres? Cristo. No se refiere a afrentar su cabeza de su propia cabeza, a afrentar a su cabeza, que es Jesucristo. Ya dijimos al principio teológico, Cristo es la cabeza de todo hombre. O sea, para no avergonzarlo en el sentido de que los incrédulos o los judíos no convertidos pensaran de que el Señor era más o menos lo mismo que los demás dioses. La idea con esto era decir que un judío dijera, bueno, los cristianos también se cubren la cabeza, así que más o menos es parecido como nosotros. No, no era lo mismo. Los judíos no convertidos no adoraban al Dios verdadero. ¿Por qué? Pero si adoraban también a Jehová, sí, pero ellos no creían que Jesucristo es Dios. Así que no es el mismo Dios. Y si los paganos veían a los cristianos tapándose la cabeza a la hora de adorar a los varones, ¿qué iban a decir? Bueno, hacen lo mismo que nosotros. Su Dios no debe ser muy diferente a nosotros. Y sí era diferente. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Y sus dioses son de mentira. Y entonces Pablo le dice, para que ellos no piensen mal de nuestro Señor por nuestra actitud, no se tapen la cabeza. ¿Me van siguiendo? Genial. Hacerlo entonces sería una falta de sumisión a Dios. Si Dios le está pidiendo de que no hagan eso, tenían que obedecerle. ¿Por qué? Porque esto afrentaba a su cabeza, traía vergüenza a su cabeza, que era Cristo. Y aparte era una manera excelente de alejar a los creyentes de la idolatría y de la falsa religión. Mantener esa costumbre para los de débil conciencia, para los recién convertidos, era pensar, bueno, ahora estoy en el cristianismo, pero bueno, puedo seguir como hacía antes. No, no es lo mismo. Entonces, para cuidarlos, era mejor entonces no hacer eso. La sumisión de un hombre a Cristo no tiene que ver en esencia con aspectos externos de atuendo, sino con un corazón que se rinde completamente a Dios. Pero también debemos observar que en nuestra vida externa haya una piedad práctica que muestre que los cristianos son diferentes al mundo. Así como es tan necesario que en tu corazón realmente sea esencialmente donde estés rendido y te sometas al Señor, también aquí el principio que tenemos que es que nuestra vida externa también lo muestre. Que ya no hacemos las mismas cosas que el mundo hace. Me refiero a cosas pecaminosas. Ahora bien, versículo 5, la situación particular era también aquí de las mujeres en las reuniones públicas. En el caso de que ellas
oraran o profetizaran, ya sea en una reunión de mujeres o compartiendo el Evangelio, por ejemplo, estamos hablando de proclamar la palabra. Tal vez una mujer estaba predicando en la calle o hablando con alguien. Lo correcto era que lo hicieran cubriéndose el cabello para no afrentar a su cabeza. Eso nos dice el versículo 5. ¿Y quién era la cabeza de la esposa? Su marido. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en aquellas épocas, una señal de respeto de la esposa hacia el esposo era cubrirse el cabello cuando estaba en público. Si no lo hacía, estaba provocando vergüenza a la autoridad de su esposa. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole a las personas a su alrededor: yo no me someto a mi marido. Pensemos que es una cultura diferente. Hoy la mujer no tiene que taparse la cabeza para mostrar que se sujetan y respetan a su esposo. Pero en aquel momento sí. Entonces, si no se lo ponía, ¿qué van a decir las personas de afuera? Esta mujer no se... Mirá la hermanita, no se pone el velo. Pero nosotros sabemos que si no nos ponemos el velo, no estamos respetando a su marido. Y es cristiana y dice que ama al Señor. Y mirá. Tal actitud era la que buscaba prevenir el apóstol. Porque empezaba a haber personas que decían, había hermanas dentro de la iglesia que decían: si ahora estamos en Cristo somos iguales. Amén. Somos iguales. Así que si somos iguales ya no tengo que respetarte. Lo siento, esposo, pero ahora voy a hacer lo que quiero. No, no era así de esa manera. Sí, había igualdad, pero había un patrón de orden, de roles. Y aquí el apóstol va a ser un poco duro con lo que va a decir a continuación, pero es con la idea de entender, decir que haya igualdad, y él más adelante la va a defender a esa igualdad claramente, pero antes de eso está diciendo: sean cuidadosos. Hay roles. Y aparte tienen que mostrar un testimonio para los de afuera. Ya que si la mujer no se cubría, estaba contradiciendo los roles que Dios había establecido. Y eso no iba a ser de testimonio. Y por supuesto no daba la gloria a Dios. Teniendo eso en mente, es que exhortaba a las hermanas a que la vergüenza de una esposa rebelde era semejante a una mujer que se hubiese rapado. Porque dice el versículo 5, lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué significa esto? Es duro esto que está diciendo. Para el contexto de la época, las mujeres que se rapaban o se cortaban bien cortito el pelo, eran mujeres que se consideraban vulgares, en su mayoría prostitutas, las cuales no tenían respeto por la familia o por el liderazgo masculino, hacían lo que querían. O sea, lo que está queriendo decir aquí en un sentido el apóstol es: si tu intención, hermanita corintia, es rebelarte contra el principio de sumisión que Dios estableció, cortate el pelo y que la gente te vea como alguien vulgar. Si querés realmente independizarte de tu esposo porque crees de que vos podés hacer lo que quieras y no vas a respetar el patrón bíblico, entonces hace como las que se rapan, que no les importa nada. Pero dice el siguiente, pero más adelante dice: pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, hagan eso si quieren. Pero si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. O sea, si sos cristiana y hacer eso te da vergüenza, entonces sometete a la voluntad de Dios y cubrite. Sencillo. ¿Querés hacer lo que vos quieras? Bueno, está bien. Pero entonces rapate, porque si no vas a hacer sumisa a tu esposo, hace como todas las mujeres que no son sumisas a tu esposo. No, pero yo no quería raparme, no, eso me da vergüenza porque van a decir que soy una vulgar. Bueno, entonces si no querés hacer eso y te da vergüenza, entonces no, cubrite. Bastante simple, no le dabas mucha vuelta. Y sé que suena duro, pero acá se trataba de honrar a Dios. No nos olvidemos de eso.
La idea entonces pasa por considerar el principio en cada situación particular. Obviamente los ejemplos pueden ser diferentes en nuestro tiempo. Hoy una esposa no muestra sumisión a su marido por cubrirse el cabello al salir a la calle. Pero en cada situación, mirando al mismo principio, te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Ese es el punto, ¿se acuerdan? Y voy a utilizar lo mismo que dije la vez pasada. Podría poner un montón de ejemplos para decir, bueno, ¿en qué sentido un hombre puede que no se someta al Señor? O tal vez muchas mujeres me digan, ¿en qué sentido no me estaría sometiendo a mi esposo? Si hago esto, ¿me estaría sometiendo? Pero en realidad si no hago eso, sino que hago un poquito diferente. Y bueno, y entonces el abanico se abre para un montón. No voy a hacer eso. Sencillamente lo que quiero es que uses este principio para tu contexto y entonces veas en tu vida, analices, tenés la mente de Cristo, tenés el Espíritu Santo que te ayuda a poder ir entendiendo. Y si tenés dudas después lo charlamos, pero sería, si no, se nos iría el tiempo. Y no es la idea, ¿está bien? Es el principio, pero ahora aplicado a tu contexto actual. Entonces, ya dejemos de pensar en el velo. El velo tenía que ver con una situación particular de aquella época. Lamentablemente, nuestra situación actual es la de hombres y mujeres que rechazan lo que la Biblia dice y denuncian y blasfeman contra el plan de Dios para la familia queriendo modificarlo. Y lamentablemente vemos las terribles consecuencias que tienen. Que eso atrae a nuestra sociedad. Es entonces la oportunidad que tenemos hoy los creyentes de mostrar al mundo que no solo es honrar a Dios lo que marca la importancia de mantenernos en el diseño que Dios nos dio, sino también, aunque eso es lo más preponderante, saber de que mantenernos en los roles que Dios ha traído trae bendición para nuestro hogar. Trae la bendición a nuestro hogar. Un esposo sumiso al Señor bendice un hogar. Una esposa sumisa a su esposo también bendice grandemente a su familia. Vamos avanzando un poquito más, el tiempo nos corre, pero ahora para dar más conocimiento a los creyentes, el texto prosigue dando 3 argumentos respecto al tema de la subordinación. Para explicar mejor esta idea, da aquí 3 argumentos más, que les pido que me presten atención porque son medio complicados de entender y para que vos los puedas entender bien, necesito que me prestes atención, ¿está bien? No te distraigas. Da 3 argumentos explicando por qué era importante que los hombres no se cubran y que las mujeres sí lo hagan. Los que nos van a servir también para entender cómo funciona la subordinación. El primer argumento, que empieza en el versículo 7, considera que al hombre que no se cubra porque es la imagen y la gloria de Dios, y a la mujer que sí se cubra porque es la gloria del hombre. ¿Qué significa esto? Dice aquí, el hombre no debe cubrirse porque es imagen y gloria de Dios, y la mujer sí debe hacerlo porque es la gloria del hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que ver con la relación del propósito que Dios guardó en la creación del hombre y la mujer. Y ahora te lo voy a explicar mejor. Ahí, si vos te pones a pensar y te acordás el relato de la creación, ¿cómo fue formado el hombre? ¿Se acuerdan? A ver si alguno me ayuda. ¿Cómo fue formado el hombre? ¿De qué lo hizo Dios? Del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice eso. Formó al hombre Dios del polvo de la tierra. Ahora, ¿la mujer la formó del polvo de la tierra? No. ¿De dónde la formó? ¿Con qué la formó? De la costilla de Adán. Versículo 21. ¿No te llama la atención eso? ¿Por qué no formó a los dos del polvo de la tierra? ¿Podría haberlo hecho? Sí, lo podría haber hecho. ¿Podría haberlo aclarado o no? Hay tantos detalles que la creación, pero este detalle sí se tomó. Y nuestro Dios, que hace todas las cosas perfectas, tenía un propósito de hacerlo así. En Adán, Dios muestra su gloria
en haberlo hecho a su imagen y semejanza y darle atributos especiales que lo distinguen por sobre el resto de los seres creados. Hace un rato en la predicación del Evangelio Mauro decía, el hombre como cabeza, como corona, como obra máxima en la creación de todo lo que Dios creó en los 6 días. Dios creó al hombre de una manera tan especial respecto al resto de los seres vivos que claramente, como con ningún otro, muestra su imagen y gloria. El hombre creado imagen y gloria de Dios. El resto de la creación muestra también, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no hay nada en la creación como el hombre que muestre más claramente la imagen y la gloria de Dios. Imagen respecto a darle autoridad sobre toda la creación. Desde el principio Dios estableció al hombre como autoridad máxima, como aquel que tenía que administrar todo lo que había en el mundo y dominar sobre ello. Gloria respecto a que el hombre pudiera mostrar en parte características de Dios, como por ejemplo intelecto, emociones, voluntad y muchas otras cosas más que los animales no tienen. Por otro lado, al crear a Eva de otra manera, no es que estas características que te mencioné recién no estén en la mujer, están, pero ella fue creada de otra manera porque era otro el propósito en cómo la creó. Al crear a Eva de otra manera, se refiere a que sea una muestra más de la gloria o de la importancia que Dios le dio al hombre. De esta forma, entonces, el hombre como muestra imagen y gloria de Dios, la mujer como gloria del hombre, pensando en eso, tenés eso en mente en tu cabeza. De esa forma en que entonces podemos relacionar al diseño creativo de Dios con el orden de los roles que Él estableció. ¿Por qué Él estableció como propósito al hombre eso? ¿Por qué estableció con el propósito de la mujer de eso? Porque eso tiene una relación con los roles que Él estableció. El hombre como imagen y gloria de Dios nos revela la faceta de Dios como agente de autoridad máxima sobre la creación. Para decirlo de una manera más sencilla, cuando alguien quiere saber cómo se relaciona Dios con los seres que creó, debe mirar a cada hombre que sea creyente, a cada cristiano hombre. Es por eso que los hermanos corintios no debían cubrirse, ya que estarían identificando a Dios como alguien que se subordina, cuando en realidad Él es la autoridad. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Si el hombre se cubría, ¿qué le estaría diciendo a la sociedad? Bueno, el hombre es alguien que se somete, entonces Dios también se somete. No, Dios no se somete a nadie. Él es autoridad máxima. Por eso entonces el hombre no se tiene que cubrir en el sentido de, en aquel momento de sumisión. Un hombre que utiliza su autoridad de acuerdo al modelo bíblico glorifica a Dios. Ese es el punto. Si el hombre es la imagen y gloria de Dios en el sentido de la autoridad que Él tiene, para que las personas sepan cómo es Dios respecto a esa autoridad, ¿a quién tiene que mirar? Al hombre, al creyente. ¿Te das cuenta, hermano, de la responsabilidad que tenés? Si Dios se muestra como una autoridad justa, amorosa, íntegra, misericordiosa, ¿cómo te parece que debe ser cumplido tu rol? Ese es el punto. Pensá en Dios como autoridad. ¿Qué te viene a seguir a tu cabeza? Un juez justo, pero que también es amoroso. Alguien íntegro, en el cual no hay sombra de variación, pero también que tiene misericordia. Bueno, Dios ha establecido a cada creyente, a vos y a mí, como alguien que muestra esa gloria en esta tierra. Por otra parte, utiliza a la mujer como símbolo de lo grandioso que ha sido la creación misma del ser humano, que siendo el punto máximo del trabajo de Dios en la creación, lo pone bajo su autoridad directa. O sea, Dios crea todo, hace todo, y ahora dice, hombre,
a vos te voy a dar un ascenso. ¿Viste cuando te dan un ascenso en el trabajo? Bueno, vos vas a hacer lo que en los trabajos llamamos un mando medio. O sea, un jefe que está por sobre las cosas, pero que reporta directamente al jefe mayor. ¿Me entienden lo que le digo? Un jefe que tiene un montón de gente a cargo, que ya no es como el resto, pero que tiene una autoridad por encima. Esa es la idea de lo que la mujer tiene que representar. Cuando alguien quiere saber la situación del hombre delante de Dios, debería mirar ya ahora no a un cristiano, sino a una cristiana. Por eso para las hermanas de Corinto era importante el cubrirse. ¿Por qué? Porque ellas tenían autoridad, pero estaban bajo autoridad. Ya que ella tiene la responsabilidad dentro de su rol de mostrar cómo el ser humano se somete a su autoridad. Ahora, sí, yo me someto a la autoridad del Señor, claro, eso sí, pero el mundo ¿cómo ve del todo eso? No lo va a ver así. Por eso se muestra en qué, en cómo te sometes a tu esposo. ¿Te das cuenta entonces cómo tu actitud sumisa realmente glorifica a Dios? Porque entonces el mundo quiere saber, bueno, ¿cómo tiene que ser mi actitud ante Dios? Bueno, mirá una cristiana. ¿Y cómo es Dios conmigo? ¿O cómo Él desea manejar mi vida? Bueno, mirá cómo ese hermano lidera a su esposa. Sigo adelante, ¿no? ¿Le parece? ¿Se han quedado todos callados? Están todos diciendo, uy. No, sigamos adelante. Pero el segundo argumento, el texto muestra la relación en el propósito puntual de la creación, tanto del hombre como de la mujer, en el orden. Aquí ya no es sobre el propósito, sino sobre el orden. ¿Cuál es el orden? Cuando hablo de orden es como la pregunta que siempre hacemos siempre. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el hombre o la mujer? Bueno, el texto nos dice la verdad. Fue primero el hombre y después la mujer. Al menos el primero, después ya no. Pero el primero fue, dice acá, el varón no precede a la mujer, sino la mujer del varón. Primero fue Adán y después fue Eva. Eso es lo que nos relata la historia de creación. Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Si el hombre estaba solo, ¿quién fue primero creado? El hombre. Le haré ayuda idónea para él, y ahí vino la mujer. De acuerdo al relato bíblico, el hombre fue creado primero y la mujer después. Esto no quiere decir que el hombre sea más importante que la mujer en su valor personal. Las culturas antiguas habían entendido mal esto, ¿no? Habían dicho, claro, si el hombre nació primero, muchachos, acá somos los que mandamos. ¿Y qué habían hecho? Habían hecho desastre, habían pisoteado a la mujer. El punto señala el orden de Dios de crear al hombre como autoridad delegada por Él en que dirigiera toda su creación. Creó primero al hombre, le dio la autoridad, Él tiene que dirigir, pero estableció a la mujer como aquella que coopera en que el varón pudiera cumplir con ese propósito. Vio Dios que le hacía falta esa compañía para cumplir bien con su rol. Entonces establece a la mujer. Seamos sinceros, muchachos, en casa, ¿qué haríamos si no la tengamos a nuestra compañera? Se viene abajo, 2 días, no duramos más de 2 días. Y bueno, Dios sabía eso, y por eso establece esa mujer, para que nos ayude. Por eso el texto continúa aclarando, ni tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue por causa del varón. Y sí que había una causa, porque los hombres no podían solos. No es bueno que el hombre esté solo. No sé, eso decía nuestro texto, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Va a ser un desastre en el Edén, baja todo desordenado. Vamos a dar a una mujer que le ayude a ordenar la casa. No, eso ya lo agregué yo. El punto es la mujer como ayuda idónea para poder cumplir con lo que Dios le dijo al hombre que tenía que hacer. Ella fue creada como ayuda idónea. Es muy probable que en muchos matrimonios
la mujer tenga una mejor preparación académica que el hombre, o que sea más despierta o inteligente que él. En todo casi, no se ven muchos. En algunos casos está mucho más espiritual, pero eso no modifica la idea. Eso no modifica. A veces he escuchado algunos consejos erróneos. No, si vos sos universitario te tenés que casar con una universitaria, porque eso es nada más lejano de la realidad. Hermano, si podés buscar una mujer piadosa y que aparte sea inteligente, mejor para vos. Mejor para vos. Cuanto más sabia sea la mujer, más espiritual será a la hora de tomar decisiones. Eso es una realidad. Y si es espiritual, más humilde será en cooperar como ayuda idónea de su esposo, actuando con sumisión hacia él. Que seas inteligente no quiere decir que seas humilde. La sabiduría, que es aplicar y vivir la vida como Dios quiere, te llevará, hermana, a ser humilde en aceptar el liderazgo de tu esposo. Y eso va a traer provecho para el matrimonio y el hogar. Que una mujer tenga que subordinarse a su marido, aunque él no sea el mejor de los líderes, no es algo que te haga insignificante, sino que es una actitud que glorifica a Dios. Como alguna vez un líder reconoció, la clave de mi éxito no está en mis condiciones especiales, sino en el trabajo duro de aquellos que trabajan bajo mi dirección. Es la realidad. Si deseo que mi hogar camine bien, necesito que mi esposa sea lo suficientemente espiritual y atenta, porque si no, no podríamos. Eso no hace para que vos te hagas la plancha, vos también tenés que esforzarte, y mucho. Pero, ¿se dan cuenta? ¿Entienden ahora entonces este segundo argumento? Vamos al último y terminamos. El último argumento es tal vez el más complicado de entender, dado que el texto no nos da muchas explicaciones. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que los ángeles son seres espirituales que trabajan a favor del pueblo de Dios. Eso ya lo sabemos. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los herederos de la salvación y son el pueblo de Dios, la iglesia. Bueno, ellos son espíritus ministradores. El último argumento se basa probablemente en la idea de que siendo que ellos nos observan, sabemos que los ángeles nos están observando. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. En su momento, cuando estudiamos Efesios, vimos que esos principados y potestades son los ángeles. Los ángeles, cuando quieren entender lo que es la gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios en la gracia mostrada para su iglesia, ¿a quién hacen? Te ven a vos, te miran a vos. Entonces, pensando en que ellos te ministran y pensando de que ellos te miran, el apóstol apela a que las hermanas muestren su sumisión, cubriéndose su cabello, en el caso de Corintios, pero en tu caso, en lo que vos haces respecto a tu marido, para no avergonzarlos al mostrar necedad en vez de sabiduría. Una esposa que no se somete a su esposo es una necia, así como un esposo que no se somete a Cristo es un necio. Y eso trae vergüenza a los ángeles. Ellos estuvieron presentes en el acto de la creación misma. Fíjense Job capítulo 38, versículo 4 en adelante. Dios hablando a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Está hablando Dios, ¿no? Diciéndole: ¿quién sos vos, Job? Mirá, ¿vos dónde estaba cuando yo estaba haciendo eso? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El otra vez, Isaías en la escuela bíblica nos explicó
en referencia a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, casi por sentado que está hablando siempre de los ángeles. Entonces, en la creación misma, aquí Dios nos cuenta de que los hijos de Dios, los ángeles, estaban alabando a Dios. O sea que ellos estuvieron viendo la creación de Dios. O sea que ellos vieron que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer como ayuda idónea. El texto entonces nos lleva a concluir que es importante para ellos, para los ángeles, que los creyentes respeten el orden establecido por Dios. Y es por esa causa que se anima entonces a las hermanas a someterse con humildad. Ellos saben para qué fuiste creado, hermana. Entonces aquí Pablo da como tercer argumento: sometete a tu esposo, porque si no lo estás avergonzando a ellos. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre este tema. Tenemos también para cubrir los últimos versículos, viendo las dos enseñanzas que nos faltan. Pero quiero dejar algunas preguntas a modo de reflexión para terminar hoy. ¿Estás viendo que toda nuestra cultura apunta a luchar en contra de los roles que Dios determinó? Y mi pregunta es, ¿estás dándole lugar a eso? Si es tu caso, entonces, hermano y hermana, es importante que puedas recurrir al Señor en busca de las fuerzas para animarte a actuar con humildad, animándote a vivir de una forma sumisa que agrade a Dios. Y como te dije, eso es algo que tanto los creyentes, hombres como mujeres, tenemos que hacer. Por otro lado, para terminar, quería animar a que tal vez haya alguien que al observar en su vida hoy acá vea que nunca ha dejado su rebeldía contra Dios y el hecho de seguir sus propios pensamientos. Porque en realidad hasta el momento nunca tal vez te habías planteado que Cristo no es solo el Señor, sino que un día te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Si vos sos esa persona, sabés entonces que la ira de Dios está sobre vos y por lo tanto la condenación eterna. Pero si estuviste atento y prestaste atención, yo en un momento te dije que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y ese Hijo unigénito murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte. ¿Con qué propósito hizo eso? Para que todo aquel que en Él cree, que cree que su sacrificio es suficiente para alcanzar el perdón de sus pecados, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir ignorándolo? Te invito a que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Cristo, porque solo Él tiene poder para salvarte. Pongámonos de pie.